El Tribunal Constitucional de Perú ordena la libertad del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pudieron conocer en familia la resolución del Tribunal Constitucional que ordena su libertad. La expareja presidencial se encontraba reunida en el penal de Larigoes junto a sus 3 hijos. Cuando pasaban el día juntos celebrando el cumpleaños de su hija mayor, llegó la noticia. Hacemos un alto porque nos vamos a la conferencia de prensa del Tribunal Constitucional tras conocerse los votos a favor de revocar la prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Escuchamos al magistrado. Y notificada a las partes. Por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio tan pronto se formalice la notificación. Doctor Blume, buenas tardes. Buenas tardes. De Canal N, permítame, estamos en vivo. No la veo, está por ahí. Quería saber, sí, por aquí. Sí. Quería saber si cómo ha sido la distribución de los votos y si el doctor Eloy Espinosa Saldaña finalmente sí fue determinante su presencia en esta audiencia, porque hay muchos trascendidos de quienes votaron a favor, quienes en contra. Tengo entendido que el fallo ya lo va a detallar, pero queríamos que nos dé un adelanto, por favor. Bueno, mire, habiendo ya tomado la decisión y estando ya la sentencia firmada y los votos singulares, sin violar la reserva, le puedo sostener lo siguiente. Han habido 4 magistrados que han apoyado la ponencia en el sentido de declarar fundada la demanda y 3 magistrados que han formulado votos singulares. Los votos singulares son muy respetables, revelan una posición discrepante que el tribunal y la mayoría que firmó la sentencia respeta mucho y considera que debe también publicarse y leerse, porque es un caso que tiene una serie de aristas y de complejidades. Es una sentencia sumamente larga, debe leerse con minuciosidad y debatirse en su oportunidad como corresponde. Doctor Blume, Gisú Guerra de Willax Televisión, si podría usted precisarnos cuál fue la idea fundamental de los magistrados que votaron en contra. Y segundo, ¿cuáles son las reglas de comportamiento que tienen que cumplir Ollanta Humala y Nadine Heredia fuera de la cárcel? Mire, con todo gusto le contesto, pero el punto de vista de los magistrados discrepantes, yo quisiera dejarlo para que ustedes lean sus votos. Son 3 votos singulares, cada uno con ciertos matices y con cierto detalle que yo no estoy en este momento en posibilidades de dar con minuciosidad. Entonces prefiero, por una cuestión de respeto a la posición de los magistrados que han formulado voto singular, remitirme al texto expreso de cada voto que va a ser publicado en la fecha. Las tiene que determinar el Poder Judicial. El habeas corpus retrotrae las cosas al estado anterior, de acuerdo al mandato expreso del Código Procesal Constitucional. La situación anterior a la modificación de la condición en la que estaban siendo investigados los 2 personajes mencionados era la de comparecencia con restricciones, pero esa es una competencia del Poder Judicial que nosotros respetamos muchísimo. Doctor Blume, ¿cómo está? Buenas tardes. Mijail Medina de RPP, con una consulta. A ver, un momentito. ¿Sí? Con orden, por favor. ¿Quién tiene? A ver, Sí. primero usted y después usted. ¿Cómo está, doctor? Mire, no es una sentencia que establece precedentes vinculantes, pero sí establece algunos criterios que operan de acuerdo al artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional como estándares a los cuales hay que, digamos, someterse por parte de quienes son los operadores del derecho. Es decir, en materia de derechos fundamentales, este artículo establece que los demás jueces interpretan los alcances de las normas siguiendo la interpretación sentada por el Tribunal Constitucional, que es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y es el máximo intérprete de la Constitución. ¿Esto referido a la prisión preventiva? Referido a todos los temas que se incluyen en la ponencia. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Hay algunos magistrados que han suscrito totalmente la ponencia y otros que las han suscrito con fundamentos de voto.
Entonces, estos fundamentos de voto deben también ser tomados en cuenta a los efectos de un análisis integral de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Medina de RPP Noticias. Dos consultas. Rápidamente, la comparecencia restringida señala de que no podrían salir del país, evidentemente, y firmar mensualmente sometiéndose a todos los reglamentos y la vez que se les solicite. ¿Esto va a ser de esta manera, según lo que usted comenta, el Poder Judicial? Y segundo, ¿es posible que se dé una apelación legalmente? ¿Pueden apelar a este fallo del tribunal? Le agradezco la pregunta. Lo primero, se retrotrae al estado anterior. Entonces hay que determinar cuál ha sido ese estado anterior. Yo tengo conocimiento que era una comparecencia con restricciones y esas restricciones se restablecen. En cuanto a la posibilidad de modificar la sentencia, esta sentencia constituye cosa juzgada. Puede admitirse que la parte que lo considere pertinente pida alguna aclaración o subsanación de algún error material, pero no el sentido de fondo que hace cosa juzgada y cierra el tema en la jurisdicción interna, e inclusive tratándose de una sentencia que ampara derechos en la jurisdicción supranacional. ¿Y podría haber una apelación? ¿Es posible? No hay posibilidad, porque cierra el sistema de defensa de los derechos fundamentales, sobre todo tratándose de una sentencia que ampara derechos. En el sistema peruano solo puede pedirse la revisión de lo resuelto por el tribunal cuando éste ha desestimado la demanda y no ha amparado el derecho invocado por la parte demandante. Doctor Blume, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Quería saber si en el debate que han tenido con los magistrados se ha discutido el tema de las declaraciones emitidas por un aspirante colaborador eficaz. Esto era un tema de preocupación en la Fiscalía. Quería saber si eso se ha discutido o se ha establecido en la sentencia. No le puedo revelar lamentablemente los detalles del debate porque están sujetos a una reserva. Y si revelo esos detalles, yo en lo particular tendría que estar incurriendo en causal de vacancia. Pero sí le puedo decir que ha sido un debate muy amplio en donde se ha expuesto sin restricción alguna por parte de los señores magistrados y de la señorita magistrada todos los argumentos que se han tenido en cuenta. Se ha debatido, se ha cambiado ideas con mucha altura, se ha discutido y al final se ha llegado a una decisión que, como en todo colegiado, tiene que ser una decisión que respeta la posición de la mayoría, como ocurre en el sistema democrático, y el tribunal tiene reglas muy claras al respecto. Entonces, yo estoy dando cuenta de esa posición mayoritaria. Bien, señores periodistas, muchas gracias por su presencia en el tribunal. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muy bien, escuchábamos al magistrado Blume, ¿no? Decir que no es una sentencia que establece un precedente vinculante, pero sí que impone estándares a los que remitirse cuando se trata de derechos fundamentales, esto en relación a la aplicación de la prisión preventiva. El caso en realidad no se cumplía, entonces es un tema siempre difícil de analizar y además tengan presente algo, una medida cautelar es un mientras tanto, o sea, si las condiciones en el proceso cambian, puede también presentarse otra medida cautelar. Entonces lo que pasa que en el momento que se tomó esta decisión, por mayoría hemos considerado que no estaban suficientemente acreditados estos elementos para una medida cautelar. La discusión en este caso concreto no es si son inocentes o culpables. La discusión en este caso concreto es que si para seguirles el proceso que se les está siguiendo, se le tiene que aplicar la medida más elevada, que es en cárcel o no. Esa es la discusión. Entonces, en la discusión para nosotros, ese tema es un tema muy importante sin duda para la discusión de los jueces que tengan que resolver si son inocentes o culpables. La mayoría de nosotros ha considerado que no se han cumplido con esos requisitos. Entonces, y esto sin duda es polémico, pero también hay abierta la posibilidad de que el Poder Judicial siga en el continuidad del proceso, al pedido del fiscal correspondiente, plantee otras medidas cautelares o en un momento distinto donde haya mayores elementos de juicio puede insistir con esta medida cautelar, pero eso ya no nos corresponde a nosotros ya.
Pero la expectativa por la decisión del TC se tornó más fuerte incluso desde anoche, cuando un grupo de simpatizantes de Humala y Heredia hicieron una vigilia frente a la sede del organismo, en el centro de Lima. Por la mañana, los simpatizantes se volvieron a reunir y esperaron la decisión, que finalmente fue anunciada por el propio presidente del TC, Ernesto Blume. Ya al atardecer, Heredia dejó custodiada a Digoes rumbo al anexo del penal de mujeres. La resolución ordena que Ollanta Humala y Nadine Heredia sigan su proceso por lavado de activos. Estado anterior. Entonces hay que determinar cuál ha sido ese estado anterior. Yo tengo conocimiento que era una comparecencia con restricciones y esas restricciones se restablecen. En cuanto a la posibilidad de modificar la sentencia, esta sentencia constituye cosa juzgada. Puede admitirse que la parte que lo considere pertinente pida alguna aclaración o subsanación de algún error material, pero no el sentido de fondo que hace cosa juzgada y cierra el tema en la jurisdicción interna, e inclusive tratándose de una sentencia que ampara derechos en la jurisdicción supranacional. ¿Y podría haber una apelación? ¿Es posible? No hay posibilidad, porque cierra el sistema de defensa de los derechos fundamentales, sobre todo tratándose de una sentencia que ampara derechos. En el sistema peruano solo puede pedirse la revisión de lo resuelto por el tribunal cuando éste ha desestimado la demanda y no ha amparado el derecho invocado por la parte demandante. Doctor Blume, buenas tardes. Buenas Quería hacer tardes. una consulta. Quería saber si en el debate que han tenido con los magistrados se ha discutido el tema de las declaraciones emitidas por un aspirante colaborador eficaz. Esto era un tema de preocupación en la Fiscalía. Quería saber si eso se ha discutido o se ha establecido en la sentencia. No le puedo revelar lamentablemente los detalles del debate porque están sujetos a una reserva. Y si revelo esos detalles, yo en lo particular tendría que estar incurriendo en causal de vacancia. Pero sí le puedo decir que ha sido un debate muy amplio en donde se ha expuesto sin restricción alguna por parte de los señores magistrados y de la señorita magistrada todos los argumentos que se han tenido en cuenta. La de RPP, con una consulta. A ver, un momentito. Sí. Con orden, por favor. A ver, primero usted y después usted. ¿Cómo está, doctor? Mire, no es una sentencia que establece precedentes vinculantes, pero sí establece algunos criterios que operan de acuerdo al artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional como estándares a los cuales hay que, someterse por parte de quienes son los operadores del derecho. Es decir, en materia de derechos fundamentales, este artículo establece que los demás jueces interpretan los alcances de las normas siguiendo la interpretación sentada por el Tribunal Constitucional, que es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y es el máximo intérprete de la Constitución. ¿Esto referido a la prisión preventiva? Referido a todos los temas que se incluyen en la ponencia. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Hay algunos magistrados que han suscrito totalmente la ponencia y otros que las han suscrito con fundamentos de voto. Entonces, estos fundamentos de voto deben también ser tomados en cuenta a los efectos de un análisis integral de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Medina de RPP Noticias. Dos consultas. Rápidamente, la comparecencia restringida señala de que no podrían salir del país, evidentemente, y firmar mensualmente sometiéndose a todos los reglamentos y la vez que se les solicite. ¿Esto va a ser de esta manera, según lo que usted comenta, el Poder Judicial? Y segundo, ¿hay posible que se dé una apelación legalmente? ¿Pueden apelar a este fallo del tribunal? Le agradezco la pregunta. Lo primero, se retrotrae y considera que debe también publicarse y leerse, porque es un caso que tiene una serie de aristas y de complejidades. Es una sentencia sumamente larga, debe leerse con minuciosidad y debatirse en su oportunidad como corresponde.
Doctor Blume, Gisú Guerra de Willax Televisión. Si podría usted precisarnos, ¿cuál fue la idea fundamental de los magistrados que votaron en contra? Y segundo, ¿cuáles son las reglas de comportamiento que tienen que cumplir Ollanta Humala y Nadine Heredia fuera de la cárcel? Mire, con todo gusto le contesto, pero el punto de vista de los magistrados discrepantes, yo quisiera dejarlo para que ustedes lean sus votos. Son 3 votos singulares, cada uno con ciertos matices y con cierto detalle que yo no estoy en este momento en posibilidades de dar con minuciosidad. Entonces prefiero, por una cuestión de respeto a la posición de los magistrados que han formulado voto singular, remitirme al texto expreso de cada voto que va a ser publicado en la fecha. Las tiene que determinar el Poder Judicial. El habeas corpus retrotrae las cosas al estado anterior, de acuerdo al mandato expreso del Código Procesal Constitucional. La situación anterior a la modificación de la condición en la que estaban siendo investigados los 2 personajes mencionados era la de comparecencia con restricciones. Pero esa es una competencia del Poder Judicial que nosotros respetamos muchísimo. Doctor Blume, ¿cómo está? Buenas tardes. Mijail me dice... El Tribunal Constitucional de Perú ordena la libertad del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pudieron conocer en familia la resolución del Tribunal Constitucional que ordena su libertad. La expareja presidencial se encontraba reunida en el penal de Larigoes junto a sus 3 hijos. Cuando pasaban el día juntos celebrando el cumpleaños de su hija mayor, llegó la noticia. Hacemos un alto porque nos vamos a la conferencia de prensa del Tribunal Constitucional tras conocerse los votos a favor de revocar la prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Escuchamos al magistrado. Y notificada a las partes. Por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio tan pronto se formalice la notificación. Doctor Blume, buenas tardes. Buenas tardes. De Canal N, permítame, estamos en vivo. No la veo, está por ahí. Quería saber, sí, por aquí. Sí. Quería saber si cómo ha sido la distribución de los votos y si el doctor Eloy Espinosa Saldaña finalmente sí fue determinante su presencia en esta audiencia, porque hay muchos trascendidos de quienes votaron a favor, quienes en contra. Tengo entendido que el fallo ya lo va a detallar, pero queríamos que nos dé un adelanto, por favor. Bueno, mire, habiendo ya tomado la decisión y estando ya la sentencia firmada y los votos singulares, sin violar la reserva, le puedo sostener lo siguiente. Han habido 4 magistrados que han apoyado la ponencia en el sentido de declarar fundada la demanda y 3 magistrados que han formulado votos singulares. Los votos singulares son muy respetables, revelan una posición discrepante que el tribunal y la mayoría que firmó la sentencia respeta mucho. Se ha debatido, se ha cambiado ideas con mucha altura, se ha discutido y al final se ha llegado a una decisión que, como en todo colegiado, tiene que ser una decisión que respeta la posición de la mayoría, como ocurre en el sistema democrático, y el tribunal tiene reglas muy claras al respecto. Entonces, yo estoy dando cuenta de esa posición mayoritaria. Bien, señores periodistas, muchas gracias por su presencia en el tribunal. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muy bien, escuchábamos al magistrado Blume, ¿no? Decir que no es una sentencia que establece un precedente vinculante, pero sí que impone estándares a los que remitirse cuando se trata de derechos fundamentales, esto en relación a la aplicación de la prisión preventiva. El caso en realidad no se cumplía, entonces es un tema siempre difícil de analizar y además tengan presente algo, una medida cautelar es un mientras tanto, o sea, si las condiciones en el proceso cambian, puede también presentarse otra medida cautelar. Entonces, lo que pasa que en el momento que se tomó esta decisión, por mayoría hemos considerado que no estaban suficientemente acreditados estos elementos para una medida cautelar. La discusión en este caso concreto no es si son inocentes o culpables.
La discusión en este caso concreto es que si para seguirles el proceso que se les está siguiendo, se le tiene que aplicar la medida más elevada, que es en cárcel o no. Esa es la discusión. Entonces, la discusión para nosotros, ese tema es un tema muy importante sin duda para la discusión de los jueces que tengan que resolver si son